Aquí comienza 1.5 grados. Episodios antes, durante y después de la COP30. Entrevistas para entender algunos de los temas más relevantes para América Latina. Esta temporada desde Belém do Pará, en Brasil. Hola a todos, a todas, bienvenidas y bienvenidos a este último episodio de temporada. Hoy nos encontramos con Mariana Rojas y con Alejandra López. Hola Mari, hola Ale. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlas ya regresando a casa después de haber estado en Belém. Hola Ale, hola Mara. Qué bueno estar ya en este último episodio para contarles qué pasó en la COP30 y pues qué mejor que estar acompañada de ustedes dos para contar los resultados de esta COP. Qué bueno escucharlas. Y antes de que entremos en detalle con el análisis de la COP, a mí me gustaría que arrancáramos con algo un poquito más personal, como ese recuerdo que se van a llevar de Belém y de esas 2 semanas tan intensas. Cuéntenme, ¿qué se llevan de Belém? Yo me traje la serenata de los pajaritos o de las cotorras en Belém. Me sorprendió muchísimo que, a pesar de ser una ciudad gigante, había muchísima naturaleza, de verdad omnipresente, y todas las mañanas me despertaba con un escándalo de pajaritos muy bonito, que hacía que sintiéramos que estábamos ahí, en el Amazonas. Mari, ¿tú de qué te acuerdas? Iba a decir la misma que tú, porque la verdad es que sí fue sorprendente el nivel de el sonido de los pájaros, pero creo que podría sumarme a una adicional, y es que como buena ciudad en la mitad de la Amazonía, las lluvias, muy característico. Estábamos en la mitad de las sesiones, de las negociaciones, de los side events que se dan en la COP, y de pronto se soltaba un aguacero tal cual lo que uno se imagina que pasa en la Amazonía, muy fuerte, duraba poquito y paraba. Entonces, pues sí, esa parte también me la llevo, y creo que sumaría una adicional, y es como la calidez de la gente, como las ganas de la gente en la calle de interactuar con la COP, interactuar con todas las personas que no somos brasileras y entendernos por qué estábamos ahí, qué estábamos haciendo. Entre portuñol, español, portugués lográbamos hacernos entender. Creo que ese fue otro de los temas con los que me quedo de Belém. ¿Y tú, Mara? Sumándome a los pajaritos, a las calles de Belém, yo le sumo los mangos. ¿Se acuerdan uno caminar por esas calles y ese ruido de un mango caer y de que el miedo de que le cayera a uno en la cabeza? Pero recomendaban como, si ves un mango cayendo, cómetelo porque va a estar delicioso. Y andábamos con una compañera que los cogía todos y se los comía todos y estaban deliciosos. Entonces, yo siento que me traigo de Belém el sentido latinoamericano, el calor humano, el calor de las calles, una Amazonía preciosa y súper diferente, una ciudad grande y pues un ambiente que albergó una COP muy compleja, pero que nos recordó un montón como por qué hacemos lo que hacemos, porque también era una COP y unas calles llenas, con movilización, con gente manifestando que le importaba. Entonces yo me vengo muy inspirada de Belém, especialmente como por sus calles. Eso me llevo. Bueno, y ahora que ya les contamos un poquito y los ubicamos en el ambiente en el cual estuvimos 15 días, todas las delegaciones de los países, más representantes de diferentes organizaciones, de la sociedad civil, del sector privado, poblaciones indígenas, quiero que entremos en materia, antes contándoles que esta fue la segunda COP más grande de la historia después de Dubái, con la participación de más de 56,000 personas que estuvieron acreditadas, cerca de 1,600 representantes ligados a combustibles fósiles o lobistas, que también fue una de las grandes críticas que hubo durante los 15 días de la COP. Y adicionalmente, algo que es muy positivo es que hubo aproximadamente 2,500 participantes indígenas. Es la presencia más grande de indígenas en las COP, tanto en delegaciones, o sea, representando a países, como por fuera de las negociaciones. Entonces, bueno, adicional a estos datos que queríamos también contarles para que sepan un poco cuál fue el estado en el que estaba Belém en la COP y que tuvo muchos acontecimientos, seguramente los oyeron, un incendio que se dio la segunda semana que retrasó las negociaciones y que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias ni personas heridas. Hubo inundaciones dentro del venue. Entonces, bueno, fue realmente una COP complicada. Y con esto quiero darte la palabra, Alejandra, para que nos cuentes un poco de las decisiones. ¿Cuál es el balance de las decisiones que se adoptaron, considerando lo que había de expectativa que debería haber pasado
durante la COP30 en Belén. Así es, Mari. Entre esas muchas cosas que ocurrieron en Belén, creo que el incendio fue una metáfora muy pertinente, ¿no? En términos del cambio climático, lo que puede ocurrir tan rápidamente y cómo puede afectar a personas. Y en el corazón diría lo importante que es actuar rápido y cooperar, ¿no? Entre todas las personas que pueden hacer algo para detener el incendio. Y bueno, hablando de los resultados de la COP, se adoptaron varias decisiones precisamente en este espíritu de cooperación bajo un concepto que la presidencia de la COP30 trajo a la mesa, que es el del Muchirao, que es un concepto de cooperación, de esfuerzo colectivo, en el que todas las personas involucradas tienen que poner algo para dar un resultado para el bien común. Y de ahí que la decisión principal que se adoptó en Belém es la decisión del Muchirao Global. Es una decisión del, digamos, el paraguas político de la COP, que tuvo muchos vaivenes a lo largo de las 2 semanas, como recordarán en los episodios que hicimos del día a día. Tenía ese paquete de las monedas de cambio entre los temas de mitigación, de financiamiento, de comercio, de adaptación. Y la decisión que finalmente se adoptó tiene varias cosas buenas. Tiene un reconocimiento de los avances que ha tenido el Acuerdo de París a la fecha, dado que antes de que se adoptara el Acuerdo de París hace 10 años, íbamos rapidito hacia un mundo de un incremento de temperatura de más de 4 grados centígrados, y hoy con el trabajo que se ha realizado con la revolución tecnológica estamos más o menos yendo a un incremento de entre 2.5 y 2.7 grados, todavía lejos de lo que necesitamos, todavía lejos de 1.5 grados, pero al menos mostrando un avance. La decisión reconoce esto, reconoce la necesidad de hacer mucho más y sobre todo de evitar eso que se llama el overshoot o el sobrepasar el límite de 1.5 grados la siguiente década. Y para ello se crean 2 mecanismos, uno que se llama el acelerador de implementación global y la misión de Belém hacia 1.5 grados. También se hace un llamado a que todos los países revisen sus planes nacionales en términos de cómo van a planear las acciones internamente y cómo se debe invertir en esas acciones. Se hace también un vínculo con las estrategias de largo plazo, de manera que se vinculen las acciones en el corto plazo, las acciones inmediatas, con el largo plazo. Y con eso, el gran mensaje que sale de esta decisión es un mensaje de implementación. Estamos en un punto donde ya están todas las reglas del Acuerdo de París y lo que corresponde hacer hacia adelante es implementar el Acuerdo de París. Entonces, en este nuevo mundo, en esta nueva era de implementación, hay otras decisiones que acompañan esta decisión principal que tienen que ver con los indicadores de la meta global de adaptación, que desafortunadamente fueron muy cuestionados porque el proceso de 2 años con el que llegamos a esta COP, que pasaron de miles de indicadores a 100 indicadores que se discutieron este año, terminó en 59, pero estos 59 indicadores en realidad no son un resumen de los 100 ni de los miles que venían de atrás, y hubo como muy poca transparencia en cómo salió esa decisión final con los 59 indicadores, muchas dudas de quién tiene que hacer qué a partir de ahora. Hay una promesa de que al menos se tiene que triplicar la financiación para adaptación al año 2035. Esto es algo que los países en desarrollo pidieron en esta COP para apoyar la idea de que era una COP de adaptación y que teníamos que dar una señal muy clara de cómo se financia la adaptación. Pero la verdad, el texto de esa decisión de triplicar el financiamiento para la adaptación es muy ambiguo porque no tenemos claro cuál es la línea base
triplicar a partir de cuánto, a partir de dónde, a partir de cuánto dinero. Y tampoco queda claro quiénes son los responsables. Entonces hay como que una mención de que los países desarrollados tendrán que hacer esfuerzos para incrementar su financiamiento para adaptación, pero no es una meta y no es una meta que obligue a los países desarrollados. Entonces ahí, pues digamos, es un triunfo a medias. Hay algunas mejoras en términos de los resultados de otras áreas de financiamiento. Se van a continuar las discusiones sobre cómo alinear los flujos financieros a las trayectorias de bajas emisiones, de resiliencia. Se logró vincular las comunicaciones de proyección de financiamiento de los países desarrollados al cumplimiento de la nueva meta que se adoptó el año pasado. En el marco del programa de transición justa, por primera vez se consolidó un avance para la creación de un mecanismo de transición justa que se llama BAM y que le va a dar apoyo a cómo tener cooperación internacional y asistencia técnica para la transición. El texto de la transición justa es uno de los más progresistas en términos de cómo la transición va a afectar a los pueblos indígenas, a los trabajadores, a las comunidades. Entonces tiene un enfoque muy claro de derechos humanos y de cómo evitar que la transición sea injusta. Otras decisiones por ahí alrededor sobre algunos otros temas. Una que a mí me llama mucho la atención y que quiero poner como el dedo en la llaga de tenemos que vigilar qué pasa con esto. En el artículo 6.4, que es uno de los mecanismos de mercado del Acuerdo de París, tomaron la decisión de que la fecha límite, que era el 31 de diciembre de este año, para que transitaran los proyectos o los créditos de los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. Imagínense ustedes, el Protocolo de Kioto que ya está más zombie que nada. Esos proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio pueden trasladar créditos al mundo de París. Y tenían que finalizar la fecha de traslado el 31 de diciembre. Pues tomaron la decisión de prorrogarlo hasta junio del año próximo, con la posibilidad de que entren hasta 12,000 proyectos con certificados del pasado, en un momento en el que lo que la ciencia nos está diciendo es: las NDCs que hoy están llegando a cubrir las reducciones de emisiones de aquí a 2035 no son suficientes para no superar el límite de 1.5 grados. Representan más o menos el 12% de reducciones de emisiones, cuando lo que tenemos que hacer es reducir el 60% de las emisiones a 2035. La brecha es enorme. Permitir que pasen cosas como esta del Mecanismo de Desarrollo Limpio me parece peligroso. Peligroso también que no sabemos exactamente cómo implementar ahora. Hubo durante las 2 semanas de negociación discusiones muy grandes sobre las hojas de ruta de salida de fósiles y para detener la deforestación, y al final estas no pudieron ser parte del paquete final de negociaciones. ¿Qué fue lo que sí pasó? La presidencia de la COP dijo, bueno, no logramos un consenso alrededor de estas hojas de ruta, pero nosotros como presidencia de la COP vamos a llevarlas, vamos a diseñar estas hojas de ruta desde nuestras atribuciones y vamos a entregar un reporte el año próximo. Entonces, ¿qué sigue después de este paquete de decisiones de la COP? Vigilar qué pasa con las hojas de ruta, ver que se implemente la nueva meta de financiamiento, incluyendo la meta de triplicar el financiamiento para adaptación, dar seguimiento a esos indicadores raros de la meta de adaptación y asegurar en general la implementación y que la transición sea justa. Con esto yo cerraría la parte de las decisiones. Mari, ¿por qué no nos cuentas qué pasó más allá de las salas de negociación, en anuncios, en alianzas, en declaraciones? A ver, yo les cuento un par de anuncios o de temas que surgieron por fuera de las negociaciones y que son importantes en el marco de cómo se implementan algunas de las medidas y cómo se aterriza de alguna manera todo lo que pasa en la COP en algunos temas un poco más concretos en los países, ¿no? Entonces, por un lado, se aprobó la hoja de ruta por otros 5 años de la Agenda de Acción, con más de 100 planes de aceleración sectoriales. Esto es muy positivo porque de alguna manera le da también a los países línea de cómo implementar acciones y planes específicamente para los sectores productivos
que puedan aportar en la disminución de emisiones y en temas asociados a adaptación. Por otro lado, un tema que es muy relevante y que es un resultado muy importante de la COP por fuera de las negociaciones, y lo tuvimos en uno de los episodios en la primera semana, fue el tema de bosques. Entonces estábamos en la COP de los bosques, estábamos en la Amazonía, por lo tanto se esperaba que hubiese, digamos, un apoyo puntual al tema asociado a la reducción de la deforestación. Alejandra nos hablaba ahorita de uno de las hojas de ruta que no se dio y que finalmente pues era una de las grandes expectativas, pero más allá de las negociaciones como tal, se lanzó el Tropical Forest Forever Facility, o en español el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, y en general los anuncios que hubo de compromisos financieros frente a los bosques fue de $6.500 millones para el TFFF y de más o menos otros 3.000 adicionales para otras iniciativas relacionadas con bosques. Otro tema muy interesante que surgió fue el compromiso de las empresas de servicios públicos y de instituciones financieras con poder expandir la energía limpia y modernizar las redes eléctricas mundiales hacia 2030 puntualmente, esto con unos compromisos de más de $1 billón, lo cual es muy positivo, y esto en línea y complementando el compromiso mundial sobre redes eléctricas y almacenamiento que se dio en la COP29 y el compromiso de la COP28 también de triplicar la energía renovable. Entonces también es un anuncio muy interesante y realmente es un compromiso en recursos pues muy significativo. Yo lo dejaría por ahí. Hay muchos anuncios, ustedes nos oyeron a lo largo de los episodios diarios contarles sobre los compromisos y sobre los anuncios que se iban dando en el día a día. Entonces, los invitamos a que vayan nuevamente si quieren tener más detalles de todas esas iniciativas que surgieron. Pero quiero darte paso, Mara, para que nos cuentes un poco más sobre los últimos momentos de la COP. Se sabe que fueron muy tensionantes, que la plenaria también tuvo muchos temas incorporados más allá de las decisiones y el resolver las decisiones que se tomaron al final. Entonces cuéntanos un poquito qué pasó en esos últimos días, como con algunos detalles que pudiesen ser interesantes para nuestra audiencia. Mari, pensé que nunca lo preguntarías porque yo estoy que me cuento chismes hace tiempo. Y como lo presentaba Ale, era como, ay no, y se adoptaron estos temas y todos están contentos. Pues no, todos están contentos, no. Déjenme decirles que la primera semana tomó su curso de negociación como de costumbre, con grupos de contacto, con plenaria, con textos. Y la segunda semana fue una dimensión desconocida, absolutamente. Creo que la presidencia de Brasil hizo uso de algo que se llamó la shuttle diplomacy, que al final del día era absolutamente indescifrable porque era lo que marcó la pauta de la semana final, pero empezó a crear un montón de tensiones porque eran consultas cerradas, bilaterales, sobre el paquete de la decisión política y los otros temas de texto, como la decisión de la metaadaptación o del programa de transición justa u otras que nos contó Ale, estaban ahí como esperando, como la gente no tenía qué hacer, uno se encontraba todo el mundo en los pasillos porque no habían textos. Había un meme famoso que era, ¿no? Y ustedes que no, acá manifestando texto mientras el shuttle diplomacy está tomando lugar con la presidencia consultando a las delegaciones, y eso es muy atípico. Y es atípico y en el proceso pues deja como a los actores un poco mirando desde la barrera, especialmente a los champions, a la gente de sociedad civil que podemos hacer incidencia, pero sin texto y sin saber qué está pasando en esas salitas chiquitas como hacíamos. Entonces, algo que de la primera semana pasó, le llamaba el facilitador del paquete político la terapia colectiva. Eso era como de, bienvenidos a la terapia colectiva, todos nos amamos y sacaremos algo sumamente transparente y hermoso. A una segunda semana, pues que transparente, poco. Y de terapia colectiva se volvió en sesiones 1 a 1 de trauma dirigido. Entonces, eso fue un poco como el ambiente que se vivió en esa segunda semana, lo que definitivamente y absolutamente decantó en que la forma en la que se presentó el paquete político y las decisiones en la plenaria fuera bien controversial y bien heavy. Yo estaba en la plenaria y esto era para sacar palomitas, era un dramonón. Esto empezó
con un martillazo express. Entonces, para nuestros oyentes saben que las decisiones se adoptan cuando se martilla la decisión, se leen las decisiones, pero esto era como si fuera una maratón. Decisión tal, decisión tal, decisión tal, martillo, martillo, martillo. El presidente ni miraba a la audiencia y fue muy rápido que se martillaron. ¿Y qué? ¿Qué se martilló? Pues el core, el paquete político, la decisión del mutirado y las otras decisiones que habían tenido poco tiempo para discusión. Se supone que ese consenso y ese arreglo viene siendo patinado por la presidencia en la segunda semana. Sin embargo, y acá es algo que queremos dejar para nuestros oyentes y para la reflexión, es el consenso a veces sacrifica como la ambición, y en las últimas plenarias de las últimas COPs se ve como muy express la insatisfacción y la dificultad de llegar a los consensos y como el forzar ese paquete completo hasta el final sin tener el famoso consenso adquirido, y eso es una reflexión para el proceso. Por algunos pocos se toman decisiones que quizás no son lo suficientemente ambiciosas y el proceso podría tener un mayor alcance si esas reflexiones se dan en nuestra forma de tomar decisiones. Hubo mucha molestia, especialmente tensiones entre la presidencia de Brasil y Latinoamérica, que como cosa rara se unió mucho el Grupo Sur, AILAC, pero definitivamente Latinoamérica fue protagonista. Y también pasó que en la plenaria algunos pecaron como de silenciosos y se fueron montando como en un bus que les convenía mucho. Pues eso pasó, por ejemplo, con China. Arabia Saudita no tuvo que decir absolutamente nada. O sea, el show de la plenaria fue bastante particular, súper recomendada si la pueden ver. Lo penoso de la plenaria fue que hace mucho no había en un espacio abierto intentos y acusaciones de transfobia, temas de género y como de alusiones como súper fuertes en esta materia, y la verdad sí era bastante desafortunada. Y antes de pasar de nuevo a Ale para que nos termine de contar este tema de geopolítico que definitivamente se vio en este baile de la plenaria, me gustaría también hacer una mención especial al rol de los pueblos indígenas y comunidades locales. Hubo resultados en la COP, algunos en lenguaje, especialmente en el programa de transición justa, como nos contaba Ale, pero también se avanza con el reconocimiento de derechos colectivos como territorios, consentimiento libre, previo e informado, algún lenguaje que era importante para los pueblos, pero también la representación de los pueblos en esta COP fue sin lugar a duda una estrella en el proceso. Y pues todas invitadas también a hacer un reconocimiento a que los pueblos indígenas, pero no solo ellos, sino otros grupos vulnerables, como el reconocimiento afrodescendientes y la desagregación de esta categoría de vulnerables, pues son hitos que vale la pena resaltar en el proceso. Y bueno, yo me quedé acá pegada con los chismes, pero no soy la única que tiene chismes, y le invitaría a Ale a contarnos un poco cómo este proceso de geopolítica pues de verdad nos situó en un escenario bastante particular en esta COP. De vuelta a ti, Ale. Pues sí, Mara, siguiendo un poquito con el chisme, igual tú ya diste como todos los estelares, pero creo que vale la pena poner de nuevo esta COP en el mundo en el que nos encontramos, un mundo en el que tenemos a un negacionista climático al frente de la Casa Blanca que claramente tuvo un efecto dominó en otros países que se envalentonaron. Y entonces el hecho de que no haya salido la hoja de ruta de salida de fósiles tiene que ver con un frente muy fuerte del grupo árabe, que obviamente tiene a muchísimos países petroleros como parte de este grupo, también a los BRICS, que son un grupo ahí donde está Brasil, China, India, pero también Rusia y otros de estos países del grupo árabe, que hicieron un frente unido para oponerse fehacientemente a que cualquier mención sectorial, incluyendo la de la salida de fósiles, pero también pasándole pues ahí la factura a los bosques y a la agricultura, cualquier otra referencia sectorial que no debería aparecer en el paquete final, viendo como una especie de retirada de los países desarrollados que llegaron prácticamente con los bolsillos vacíos, digamos, a la COP, porque ni siquiera la meta de financiamiento para adaptación fue suficientemente clara. La Unión Europea muy sola en ese grupo de países desarrollados, y creo que estamos empezando a ver cómo la geopolítica mundial está cambiando
se está reestructurando y eso se vio en esta COP. Y creo que América Latina, con esa voz pues de Brasil al frente con el presidente Lula, con Marina Silva liderando el tema de la salida de fósiles, pero la presidencia tratando de jugar este rol más imparcial, ¿no? En las negociaciones, pues fue un jaloneo interno que terminó resultando en que Brasil decidiera salir del Grupo Sur, que era el grupo de negociación en el que estaba, lo cual nos hace pensar si es que se puede crear otro grupo de negociación en América Latina, AILAC, Grupo Sur, que han estado trabajando muy de la mano, muy de cerca en los últimos años. Colombia con un liderazgo muy obvio, México por ahí apareciendo en el liderazgo del programa de transición justa, China calladita, cuando tiene uno de los liderazgos más claros en la transición tecnológica de las energías renovables, pero no está ejerciendo un liderazgo político. Entonces creo que el resultado de la COP, hasta donde llegamos, es también el resultado del mundo en el que estamos viviendo. Y yo creo que con esto podemos pues terminar, digamos, entre el chismecito y el análisis de qué fue lo que ocurrió en Belém con la COP30. Te regresaría la palabra, Mari, para hablar de lo que viene. Bueno, Ale, muchas gracias por todos estos insights que nos das adicionales asociados a temas de geopolítica. Y Mara también, muchas gracias por todo este resumen. Creo que nos deja un panorama muy claro de qué pasó en Belén y qué viene para los próximos años. Yo quiero ir cerrando este episodio contándoles que la COP31 se va a dar finalmente en Turquía. Esto fue una discusión de varios años que se dieron entre Australia y Turquía. Finalmente se decidió, la COP31 será en Turquía, con una pre-COP en el Pacífico Sur, donde esperamos de alguna manera que se pueda dar una señal positiva frente a las hojas de ruta de bosques y de salida de combustibles fósiles, que no se dio acá y que Brasil se comprometió como presidencia a trabajarlo durante 2026. Entonces, con esto quiero que demos cierre a este último episodio de la temporada de 1.5 grados de la COP30. Y también queremos contarles que este es el último episodio de 1.5 grados. Cerramos casi 6-7 años de haberlos acompañado, de haberles contado qué pasaba en las COPs, qué eran los resultados. Entonces, pues es un momento especial para nosotras este episodio, después de haber estado tantos años pues acompañándolos y queriendo informar a Latinoamérica en español qué pasa en las COP y qué es eso tan lejano que ocurre en esos espacios. Así es, Mari. Yo tengo que decir que para mí ha sido un gran honor ser parte de este podcast contigo, que empezaste desde el mero inicio y que sin duda también es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo en Transforma. Sin embargo, pues tomamos la decisión de llegar hasta acá. Queremos pedirles a quienes nos escuchan y quienes nos han escuchado todos estos años que nos dejen comentarios, que nos cuenten qué es lo que más les ha gustado, que nos manden un poquito de cariño. Nosotros de verdad disfrutamos el haberlo hecho y bueno, estamos aquí para despedirnos ya. Mari, Ale, fuertes declaraciones, pero con mucho cariño. Cerramos esta etapa de 7 años de podcast. Yo lo viví 6 años de fan absoluta y como yo sé que hay muchos y muchos seguidores que llevan en su corazón a 1.5 grados. Y para mí es un honor cerrarlo y no sin invitarles a que lo repasen. Fue un gran podcast. Gracias por permitirme estar esta temporada, por estas palabras de cierre. 1.5 grados seguirá siendo nuestra misión. Así el podcast haya llegado a su cenit, pero pues estaremos con ustedes acompañándoles en esta gran misión que nos une. Gracias. Bueno, a pesar de que cerramos el podcast, recuerden seguirnos en las diferentes redes de Transforma como @transformaglob, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram. Ahí podrán encontrarnos y seguir el trabajo de Transforma. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. .5 grados es un podcast editado por Mariana Rojas Lacerna, Maritza Florian Buitrago y quien les habla, Alejandra López Carvajal. El equipo de Diplomacia Climática de Transforma realiza la investigación y Natalia Gómez Gómez coordina la producción. La mezcla y diseño sonoro son de Camilo Rojas Vallejo. Miguel Sánchez Labrada realiza el diseño de las portadas.
La distribución y promoción está a cargo del equipo de comunicaciones de Transforma. Síguenos y escúchanos en tu plataforma favorita. Llegamos al final de esta temporada de 1.5 grados, un podcast de Transforma.